Desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás hace casi 4 meses, el riesgo de un conflicto a escala regional no ha dejado de crecer, a medida que diversos grupos armados vinculados a la República Islámica de Irán iniciaron ataques en apoyo al grupo integrista palestino. Hezbollah, desde el Líbano, intercambia disparos diariamente con las fuerzas israelíes, en tanto las milicias hutis desde Yemen comenzaron a atacar con misiles y drones el sur de Israel y la navegación por el Mar Rojo. Estos últimos incidentes motivaron la intervención directa de fuerzas aeronavales de Estados Unidos y el Reino Unido contra blancos en territorio yemení. Pero un reciente ataque con drones a una base estadounidense en Jordania, que dejó 3 soldados muertos y al menos 34 heridos, parece haber multiplicado peligrosamente las chances de una confrontación regional. What I can definitely say is that the strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement. This is the first time that we've seen fatalities of U.S. service members, and that's absolutely not going to be something that this administration or the Pentagon takes lightly. That is going to prompt a response. Whether or not that's a tipping point to a much wider escalation will depend on, of course, the character of that response. La base atacada, conocida como Tower 22, se encuentra cerca de la frontera de Jordania con Siria e Irak, y Washington la utiliza para monitorear a los remanentes del ISIS en la región. Para Estados Unidos, los responsables del ataque pertenecen a la milicia iraquí Kataib Hezbollah, una organización paraguas que nuclea varios grupos chiitas apoyados por Irán, con miles de combatientes, drones y misiles provistos por Irán y que el gobierno de Bagdad no controla. Se atribuyen a Kataib Hezbollah más de 150 ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región desde el inicio de la guerra contra Hamás en Gaza. El presidente Joe Biden, que se encuentra en campaña para los comicios presidenciales de noviembre de este año, en los que aspira a lograr un segundo mandato, está bajo presión para responder a este ataque que considera inspirado por Irán. Biden ya anunció que tiene decidida su respuesta y que esta podría ser múltiple, aunque no tiene fecha ni se conocen aún los objetivos. We are not looking for a war with Iran. We are not looking to escalate the tensions any more than they already have been escalating. In fact, everything we've done has been designed to try to de-escalate those tensions. That said, this was a very serious attack. It had lethal consequences. We will respond, and we'll respond appropriately. Pero las cosas no son tan simples. Por un lado se sabe que Kataib Hezbollah, al igual que los hutis y otros grupos afines, aunque cuentan con logística y armamento iraní, tienen sus propias agendas y no necesariamente actúan por una orden directa de Teherán. Por otro, Washington no desea una guerra con Irán con el trasfondo del conflicto en Gaza. They are certainly Iran-sponsored and Iran-supported all the way through. I emphasize that they're independent actors and that they don't necessarily depend day to day on Iran for funds. They get some of that from the Iraqi state. So Iran is behind them but doesn't make their day-to-day decisions for them. Los iraníes tampoco quieren una confrontación directa con Estados Unidos en momentos en que afrontan protestas sociales por la represión del régimen y la grave situación económica, pero también podrían verse obligados a responder en caso de un ataque directo a su territorio, con lo cual se eleva la posibilidad de una escalada. فصل مشترک ما و شما آن است که یکدیگر را میشناسیم. شما میدانید ما هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمیگذاریم. در عین حالی که ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ هم نمی‌هراسیم و نمی‌گریزیم. La situación es tan delicada que el gobierno de Biden habría recurrido oficiosamente a China para que haga valer su influencia sobre Irán para que contenga a todos los grupos armados que giran en su órbita. 注意到美军基地遇袭造成人员伤亡的报道，也注意到伊朗表示和袭击事件无关。当前中东地区局势高度复杂敏感，希望有关各方保持冷静克制，加强对话沟通，避免陷入报复再报复的恶性循环，防止地区紧张局势进一步升级。 Una primera respuesta militar estadounidense llegó en la forma de bombardeos a posiciones iraníes en Siria y contra milicias chiitas en Irak, 5 días después del ataque en Jordania.
pero Biden evitó por el momento atacar de forma directa territorio de Irán. Estados Unidos tiene al menos 30.000 soldados estacionados en diversas bases a lo largo de Medio Oriente que podrían quedar involucrados en un eventual desborde del conflicto en Gaza. Y ahí lo marca el informe. Había una respuesta, se esperaba la respuesta después del ataque a la base norteamericana en Jordania, y la respuesta llegó. Estados Unidos comenzó con los ataques aéreos contra objetivos en Irak y en Siria, en lo que podría convertirse en la operación de mayor escala dirigida a grupos respaldados por Irán. Los ataques fueron dirigidos contra 85 objetivos en la que, según los primeros reportes de medios locales, indican que hubo varios muertos y heridos. Pero vamos a ver cómo es la geografía de bases norteamericanas en toda la zona de Medio Oriente. Félix, ¿cómo es la situación? Así es, tropas de Estados Unidos en Medio Oriente, más de 30.000 soldados permanentes en toda la región. La mayor base es Al-Udeid, en Qatar. También tiene presencia militar en Bahrein, en Kuwait, en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En Siria tiene la presencia de 900 soldados, en Irak 25.000. Y los objetivos de estas bases es monitorear a remanentes del ISIS, apoyo a los países aliados, entrenamiento de fuerzas armadas locales y operaciones militares consideradas de seguridad nacional. Y prácticamente no mencionamos la Franja de Gaza, ¿no? ¿A qué punto se ha extendido de alguna manera el conflicto, no? Sí, así es. Lo veíamos en el informe, lo veíamos también en los distintos hechos que se vienen sucediendo durante las últimas semanas. Está claro que estamos en un momento de encrucijada, y te diría sobre todo encrucijada para los Estados Unidos y para su política regional. No por casualidad, decíamos en los títulos, hoy Antony Blinken visita por quinta vez Israel desde el inicio del conflicto, con un conjunto de objetivos, uno de los cuales, y no menor en base a lo que acabamos de ver en el informe, tiene que ver con intentar bajar en cierta medida los decibeles de esta extensión regional del conflicto a partir de lo que fueron los ataques a esta base norteamericana y también los otros puntos de conflicto que mencionábamos anteriormente en Yemen, en el norte de Israel, en el límite con el Líbano y en otras zonas aledañas a lo que es el conflicto central entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Primer objetivo entonces de la visita de Blinken, intentar negociar un posible cese el fuego con Netanyahu, intentar que ese cese el fuego pueda darse durante un periodo un poco más prolongado de aquel que se dio en el mes de noviembre y que, recordemos, habilitó el primer intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos en ese mes, y el intento entonces de que parte de los 132 rehenes israelíes puedan entonces volver a casa y a su vez intercambiarlos por presos palestinos. Recordemos que en Israel hay un número muy importante de presos palestinos, varios de los cuales incluso están sin condena y que suelen ser liberados cuando se dan estas posibilidades de intercambios de rehenes por presos palestinos. Sin embargo, este riesgo esta posibilidad, este riesgo latente de extensión del conflicto, por supuesto que sigue vigente, y sigue vigente hasta tanto que no se pueda negociar una paz más prolongada y se pueda iniciar un proceso diplomático y político, que es lo que está sobre la mesa y que es la discusión central que en estos momentos tienen aquellos que están negociando este posible cese el fuego. Recordemos que la semana pasada en París hubo un encuentro entre nada menos que el número 1 de la CIA, el líder del Mossad israelí, representantes de Egipto y de Qatar, que justamente son los que están negociando esta posibilidad de un cese al fuego y la posibilidad también de pensar en un plan de paz más extendido. ¿Qué es lo que está bloqueando esta posibilidad de iniciar un proceso político y diplomático que ponga entre paréntesis el conflicto armado, que permita la liberación progresiva de los rehenes y a su vez que se detenga también la masacre de civiles que está ocurriendo en la Franja de Gaza? Bueno, una discusión muy fuerte al interior del gobierno israelí, donde hay ciertos sectores, lo que habitualmente se llama la extrema derecha israelí, los sectores más nacionalistas en algunos casos, supremacistas en otros, que bajo ningún concepto ya advirtieron a Netanyahu que no van a aceptar una tregua que signifique,
detener el avance en Gaza y a su vez detener también el objetivo de... momentánea, ¿no? Y hasta tanto, ¿no? Esta idea de hasta tanto no se extermine a Hamás, que no está del todo claro qué significa esa exterminación, porque si bien en términos de infraestructura esto está sucediendo, recordemos que, bueno, dentro de la población palestina, la popularidad de Hamás frente a estas ofensivas militares no deja de crecer, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Sí. Entonces ahí hay un gran interrogante y hay sectores que amenazan al propio Netanyahu, incluso de su propio partido, el Likud, que no aceptarían una negociación de ese tipo, pero bueno, está claro que también dentro de la sociedad israelí comienza a haber un movimiento y un desplazamiento en el cual, si bien el apoyo a la guerra sigue siendo importante y presente, también hay una búsqueda y una demanda muy fuerte de que se avance en algún tipo de negociación que permita la liberación de los rehenes. Sí, y tomo lo que mencionaba Ever de la visita de Blinken, que llega justamente con el propósito de empezar a descender cuando vemos todo lo contrario, ¿no? Porque también en su momento hablamos y tenemos que seguir hablando de lo que pasa en el Mar Rojo con los hutíes, de la coalición que formó Estados Unidos con otros países y que de hecho el mismo ayer atacó varios drones que salían de Yemen. Pensaba porque desde el gobierno estadounidense, después de estos ataques a Irak y a Siria, que hay que decir dejaron al menos entre 18 y 16 muertos en cada uno de estos dos países, lo que veíamos es a un Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que decía, no buscamos una guerra con Irán. Un poco en el informe se planteaba, ¿no? Estados Unidos no ataca a Irán, pese a que es a Irán a quien acusa de estar detrás de las milicias que asesinaron a los 3 soldados estadounidenses. De hecho, es válido remarcar también que muchas veces, si bien pueden ser apoyados por la República Islámica de Irán, bueno, no necesariamente puede o puede estar al tanto, digamos, de las operaciones. De hecho, varias de las milicias que están en Siria y en Irak empezaron a bajar un poco. Hay una estrategia geopolítica o geobélica interesante, ¿no? Porque Estados Unidos, si bien no incursiona en el conflicto entre Israel y Hamás, de hecho, quizás hasta las declaraciones son de bajar, de buscar una tregua, de evitar el conflicto humanitario y demás. Por otro lado, contiene a todos aquellos que podrían atacar a Israel desde el mundo árabe, ¿no? Sí, pasa que, bueno, en el caso, digamos, fuera del mundo árabe y en el caso de Irán particularmente, esto de no buscamos una guerra, pero si nos atacan vamos a responder, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que vemos, de hecho, otra de las frases que también me hizo mucho ruido, que decía, esta respuesta arrancó recién hoy, o sea, dando a entender que de todas maneras las respuestas o los ataques, como lo que vimos en las últimas horas en Siria e Irak, van a continuar. Así que, digo, esto como la doble vara, si se quiere un poco, que me parece que se ve en un Blinken que busca que se lleve a una tregua en la Franja de Gaza, pero también vemos que estos focos que están en torno y que salen de la Franja de Gaza continúan y parece que van a seguir escalando. Y sobre todo si además realmente no se firma la tregua, que lo contaba Ever, ¿no? Un Netanyahu que necesita algunos logros, que le piden los familiares que liberen a quienes están secuestrados, y un Hamás que por supuesto quiere seguir negociando con los secuestrados que tienen en la Franja de Gaza. Así que entre otros de los temas para llegar a un cese al fuego en la franja. ¿Qué se puede